instituciones y regiones, perdón. Realmente contento por una vez más ser partícipe de este hermoso tiempo de poder apoyar, digamos así, facilitar con respecto a este curso tan importante que es la introducción a la psicología. Y muchas gracias, hermana Juanita, por el pase realmente, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver en primer lugar cuántos estamos conectados. Bueno, hay 20 participantes, creo que ya es el momento propicio de poder iniciar ya lo que es las clases. Vamos entonces a orar a nuestro Dios, vamos pidiéndole al Señor que Él sea el que nos bendiga. Bueno, como ya dijo la semana Juanita, mi nombre es Juan Carlos Núñez Quintana, pastor de la Iglesia de los Peregrinos, actualmente en Nuevo San Lorenzo, aquí en José Leonardo Ortiz. Por gracia de Dios, estamos pastoreando ahí por este tiempo, y también Dios nos ha permitido poder iniciar, culminar y hacer lo que es una colegiatura en el área de psicología. Y lo poco o lo mucho de repente que uno pueda haber adquirido el conocimiento a través del tiempo y de las aulas en la universidad, vamos a poder transmitir ese poco conocimiento. Vamos a orar entonces en este momento. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre amado en Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre Celestial, que tú eres bueno, eres maravilloso, Señor. Y hoy nos permites, Padre, una vez más estar frente a este monitor y poder llegar, Señor, a muchos hermanos, hermanas, líderes, Señor, de sus congregaciones, donde pastorean, donde están liderando, Señor, asumiendo alguna responsabilidad. En este momento, Señor Dios, queremos, Padre, que seas tú el que tome el control y que lo que podamos aprender, Señor Dios amado, Padre Celestial, sabemos, Señor, que no va a servir para la vida cotidiana, oh Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, entonces en primer lugar vamos a ver el módulo en la cual vamos a estar en estas semanas. Un momentito para abrirlo, por favor. Vamos a presentar el módulo. Creo que todos ustedes se les ha hecho llegar, es más a través del grupo también me parece, que se ha brindado lo que es este módulo. No sé si me pueden contestar, por favor, si todos tienen el módulo o algunos no lo tienen todavía. Amén. Amén, pastor, sí lo tenemos. Bien. Sí lo tenemos, pastor. Buenas noches. Amén, pastor, sí lo tenemos. Buenas noches con todos. Martín de Alao. Muy bien. Este módulo tiene un contenido de 10 sesiones, sin embargo, nosotros vamos a ver no todas las unidades, sino que vamos a ver el módulo 1, lo que vamos a ver hoy. También vamos a estar analizando métodos de la psicología. Luego analizaremos la motivación de la conducta, el afecto y las emociones, el pensamiento y la inteligencia. Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de las sesiones que ya están planificadas. Amén. Hoy nos vamos a concentrar en la historia de la psicología. Vamos a ver lo que es el creyente y la psicología como ciencia. Vamos a ver también lo que es la historia de la psicología. Vamos a ver la psicología, sus orígenes. Vamos a ver la estrecha relación que existió entre la psicología y la filosofía. Y también veremos lo que es escuela psicológica.
Son amplias las escuelas, las posturas, los enfoques que abarcan a esta hermosa carrera que es de la psicología. Dentro de ellos vamos a encontrar como el psicoanálisis, el conductismo, la gestal, el estructuralista, el funcionalista, el asociacionismo que hace Pavlov y todo ello. Muy bien. Entonces, vamos ya a empezar en este momento. Muy bien. Introducción a la psicología. Vamos en primer lugar a plantearnos una pregunta, ya que vamos a ver el creyente y la psicología como ciencia. Acá hay una pregunta que quisiera formular y poder de repente escuchar algunas opiniones con respecto a esta pregunta. Por ejemplo, ¿tendrá la psicología algún aporte positivo en el ejercicio del trabajo pastoral? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿La psicología aportará algo al trabajo del liderazgo como pastores, como líderes, realizamos en nuestras congregaciones? ¿Sí o no? Y si es sí, pues ¿de qué manera es el aporte? A ver, quisiera escucharles a algunos de ustedes, hermanos y hermanas. Tenemos a 23 en sala. Bien, hermano, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, sí se le escucha. Yo creo que mi parecer, todos los pastores si fueran psicólogos, creo que la iglesia cambiaría. Porque es un aporte muy primordial en las iglesias hoy en día. Necesitamos consejería pastoral, pero si lo hacen a través de la psicología, es mucho mejor. Y yo le digo por experiencia, he necesitado urgente un psicólogo, pero no había en nuestra iglesia. Soy de Moyobamba, entonces tuve que ir a la iglesia presbiteriana para que me asesorara como psicólogo, porque ahí sí tiene su pastor. Y créame que es, o sea, si yo me voy a un psicólogo que no es cristiano, es muy distinto, hermano, a que ir a un psicólogo pastor. Entonces, yo he tratado de ver dos psicologías, tanto de salud particular, también. Entonces, como pastor, tiene un distinto, que habla la luz de la palabra. Es satisfactorio poder recibir una orientación de un psicólogo pastor. Ok, muchas gracias, hermana. ¿Su nombre, perdón? Yo soy Isabel Juan, de la iglesia Moyobamba, peregrinos. Gracias, hermana. Y hoy en día, pues, hermanos, créanme que la pandemia ha dejado muy marcados a la sociedad, tanto adultos, pero mayormente se ve enfocado en los niños y adolescentes. Que el encierro, las pérdidas de las familias, entonces ahí necesitamos pues, también ir acompañando a aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos adolescentes, a ser resilientes, a poder sobrellevar todas esas luchas que muchas de las veces agobian, y hay casos que han llegado a veces hasta el suicidio. Entonces hay mucho, pero mucha, ¿qué se puede decir? Mucho campo blanco hoy en día en las iglesias, porque los adolescentes llegan a una etapa donde ya no quieren ir a la iglesia. Entonces ahí tendríamos que ver nosotros un estudio, qué es lo que está pasando con esa mente, se puede decir, de los jóvenes, y por qué es que no permanecen. Ese es mi aporte, hermano. Ok, muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Y sí, sí es muy cierto. La psicología aporta mucho en el trabajo que como líderes, como pastores o encargados de una determinada congregación realizamos. Si miramos nomás desde el enfoque práctico de nuestro Señor Jesucristo, Él no solamente realizaba una labor querigmática, que era en cuestión a la predicación de la palabra,
sino que también realizaba una labor psicoterapeuta, que la terapia básicamente está enfocada en sanar y en curar las heridas de la persona. Y ese era el trabajo integral que nuestro Señor Jesucristo realizaba. Es muy cierto lo que nos dice nuestro hermano, la pandemia golpeó a muchas personas, hubieron muchas pérdidas humanas, mucha dolencia, y la psicología, personas que estuvieron, digamos, ahí preparadas para poder dar un consejo, unas palabras de ánimo, fueron muy bien recibidas y se necesitó mucho de esas personas. Muchas gracias, hermano. Si alguien más quisiera participar para continuar ya. Si alguien más quisiera participar. A ver. Muy bien, por acá a ver en los mensajes dicen, es muy importante porque el pastor trabaja con diferentes personas, tanto convertidos e inconversos, que vienen al templo con diferentes maneras de pensar y con emociones susceptibles, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces dos maneras dentro de las muchas que pueda existir en cuanto al aporte de la psicología en el enfoque pastoral. Vamos a ver el primer aporte. El conocimiento de la psicología, en primer lugar, nos va a ayudar a comprendernos a uno mismo. Nosotros, los seres humanos, podemos llegar a hacer una autoobservación o una introspección, que es mirar hacia nuestro interior, lógicamente facilitado por un especialista en este caso, ya que hacer una introspección no es tan fácil como poder recibir la guía de una persona. Al hacer una introspección, la persona va a poder descubrir sus habilidades, sus virtudes, pero no solamente el lado positivo, sino también que va a poder contemplarse de manera general errores, defectos. Y eso es algo que, a decir verdad, como que la persona casi no saca a flote ello. Solamente visualiza desde un punto de vista específico las virtudes, las bondades y lo positivo de él, pero no deja entrever los defectos y los errores. Y para ello, a través de los especialistas, se puede llegar a comprender y mirarse a través de una introspección o autoobservación. Es más, nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 7:3-5, donde nos presenta esa metáfora de la viga y de la paja, nos da a entender que nosotros somos expertos, pero pudiendo analizar comportamientos negativos en otras personas. Ahí nosotros somos muy, pero muy expertos. Como que no miramos nuestro mundo interior, el lado de las falencias y los errores. Ahora, imaginémonos si todos hiciéramos observaciones desde nuestros propios defectos, o que alguien nos orientara a poder tener la capacidad de autoanalizarnos, hacer una introspección profunda y ver esos errores y esas fallas. Pero no solamente contemplarlas, sino reconocerlas, poder aceptarlas y poder cambiarlas. Cuando cada uno de nosotros podemos tal vez realizar esto nos va a ayudar a cambiar, nos va a ayudar a madurar y a mejorar las relaciones con las demás personas. Entonces, el aporte de la psicología va a ayudar mucho, en primer lugar, para comprenderse uno mismo. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Sí, hermano. sí, lo estoy escuchando. Sí. Amén, hermanos, estamos escuchando. Amén. Excelente, vamos a continuar. Si es que hay alguna pregunta, ustedes pueden también, hermanos, no se olviden de poder participar. Segundo, Amén. lo que podemos analizar también, que la psicología va a ser muy importante porque nos va a ayudar a poder obtener el conocimiento o a poder comprender mejor a las demás personas.
A veces miramos solamente a la persona, pero no miramos su mundo que los rodea, el ambiente en donde se está desarrollando. Miramos la figura, pero no miramos el contexto, que es la realidad que está rodeando a una determinada persona. Y solamente nos enfocamos, esa persona es una persona enojona. Ese joven es un joven irritable. Él es un tal por cual. Pero no comprendemos qué hay detrás de él, qué hay alrededor de él. ¿Qué está pasando por su mente, por su pensamiento, por sus ideas, en el ambiente donde se está desarrollando y viviendo? Y no comprendemos realmente y simplemente lo que hacemos es etiquetar y fichar a la persona. Y eso hace pues que las relaciones no sean relaciones tan óptimas que la persona y el ser humano desarrolla con los demás, sino que ya empezamos a hacer un juzgamiento de la persona solamente mirando la figura y no mirando lo que le rodea en realidad. Entonces, la psicología nos va a enseñar a observar a otras personas, pero de manera objetiva. La persona va a comprender realmente por qué el niño teme a un adulto, teme a un extraño. ¿Por qué el adolescente comete ciertos errores? ¿Por qué? Las reacciones de repente, hasta que los recién casados vayan ajustando ciertos valores, ciertos lineamientos, conceptos. ¿Por qué hay esas reacciones? ¿Por qué hay esas problemáticas? ¿Por qué una persona desempleada puede caer de repente en una depresión? Comprenderemos realmente las causas que originan ese comportamiento. Y por cierto, hay muchos comportamientos que son complejos. Y simplemente nosotros miramos, como repito, la figura, a la persona en sí, y no miramos lo que le está rodeando. Entonces, de manera resumida, la psicología nos enseña a poder autoobservarnos, hacer una introspección profunda de nosotros, no solamente ver nuestras virtudes, sino también ver nuestros defectos y errores. Pero también nos va a ayudar a poder contemplar, visualizar de manera objetiva al ser humano, al prójimo, a las personas que me rodean, del por qué tiene ese comportamiento, del por qué tiene esas actitudes, del por qué hoy llegó enojado, llegó molesto. Analizaremos todo de manera objetiva. Hasta acá, ¿alguna pregunta o algún aporte que ustedes quisieran hacer, hermanos? Si es que hay, ustedes pueden hacerlo. Si no, vamos a continuar. Entonces nos metemos de lleno ya al tema de la psicología y quisiera empezar con esto. La paradoja de la psicología. Algunos autores nos han dicho que la psicología tiene un largo pasado, un amplio pasado, pero una historia corta. ¿Cómo es esto? ¿De qué manera podemos entender un largo pasado, una historia corta? La psicología como ciencia es una ciencia nueva, relativamente hablando. En comparación a las demás ciencias, la biología, la química, etcétera, es una ciencia adolescente, digamos, ya que a través de William Hume, con su laboratorio experimental, él viene ya a separar la filosofía de la psicología y desde el año 1879 la psicología viene a ser reconocida como ciencia. Pero la pregunta es, ¿en 1879 recién aparece la psicología? No. Cientos de años, miles de años atrás, ya los filósofos que luego vamos a ver, y estaban preocupados en el comportamiento humano, en la psiquis, en el alma, pero no estaba como ciencia, sino estaba simplemente como conversaciones, como tertulias. Por eso se dice que la psicología tiene un largo pasado, pero una historia corta. También dentro de la paradoja que encontramos en la psicología, que aquellos que primero hicieron psicología sin lugar a duda fueron filósofos,
Pero luego los que ya utilizaron la psicología después de la psicología y como ciencia, no fueron psicólogos. Unos fueron neurólogos, unos fueron fisiólogos, otros fueron médicos, y solamente pocos han habido realmente que han sido psicólogos. Entonces, por allí como que entramos en una paradoja. Pero la paradoja no termina ahí. La paradoja en cuanto a la psicología continúa. Y esa es una paradoja actual que se ha dado, que se está dando y se seguirá dando. ¿Y cuál es esa paradoja? Pues es que existe un problema ontológico, un problema en cuanto al estudio del ser. Cuando hablo de un problema ontológico, digo que la psicología es una ciencia inconsensual. Pastor, ¿qué es inconsensual? No lo entiendo, me está mareando. Cuando digo que la psicología es una ciencia inconsensual, estoy diciendo de que no hay un consenso, no hay un acuerdo unánime para poder determinar el objeto de estudio, ya que toda disciplina para poder ser ciencia debe tener un objeto de estudio. Esto vamos a estudiar, esto vamos a observar. A través de esto vamos a plantear hipótesis, vamos a descubrir, vamos a plantear principios, teorías, leyes. La biología tiene su objetivo, su objeto. La química tiene su objeto. Todos tienen un objeto definido, pero de manera relativa, diría yo, lastimosamente, la psicología como tal no tiene un objeto de estudio determinado a través de un consenso. ¿Por qué? Porque la psicología, a través de las posturas, los enfoques y las escuelas, examinan y estudian, uno como objeto de estudio, la mente. Uno dice, para que la psicología sea ciencia, se tiene que estudiar la mente o la conciencia. Y ahí plantean sus posturas. Otros dicen, no, ustedes están equivocados. Para que la psicología sea ciencia como tal, ¿qué mente, qué conciencia? Nada, hay que estudiar la conducta. Hay que estudiar el comportamiento. Y existe, por cierto, una línea estrecha que diferencia la conducta del comportamiento. La conducta, en su mayoría, son ya cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Pero el comportamiento es de manera general todo acto que la persona realiza. Por eso conducta está relacionado con conducirse. Entonces hay posturas y enfoques que dicen qué mente, qué conciencia. No, hay que estudiar la conducta, el comportamiento de la persona. Pero otras dicen no. Hay que estudiar el inconsciente. Entonces, si nos damos cuenta, ya existe ese problema ontológico. Pero lo interesante es que cada escuela, cada enfoque, cada postura nos va a dar algo interesante, algún aporte interesante que va a ayudar a poder solucionar dicho problema que la persona tiene de manera personal o en su entorno también. Eso es lo interesante de cada enfoque y de cada postura. El tema es de que a través de los años surgen posturas y esta postura menosprecia la otra postura. Y como muchas de las veces pasa también en las congregaciones o en las instituciones evangélicas, la institución evangélica A dice nosotros somos la excelente, la única, la verdadera, y menosprecian a la institución evangélica B. Y eso genera conflicto y hace ver que si existe cierto problema en las instituciones y ya no son bien vistos. Entonces, esto lastimosamente, este problema ontológico, esta inconsensualidad que existe, hace que haya muchas paradojas en cuanto a la psicología. Para pasar al tema 2, historia y orígenes de la psicología. ¿Alguna pregunta que ustedes tuvieran, estimados hermanos o hermanas? Si es no, me dicen no.
pero quisiera escucharles. A ver, hermanos, les escucho, por favor. Si hay algo que no queda claro, si hay algo que está quedando medio confuso, también podrían participar y decir, pastor, como que esto no entendí. ¿Se está entendiendo? Pregunto. Sí, hermano. Sí, hermano, sí se entiende. Amén, pastor. Muy bien. Listo, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora historia y orígenes de la psicología. Vamos a analizar. En primer lugar, vamos a conocer acá esta figurita que pareciese el trinche del diablo, ¿no? Esta figurita de acá es el logotipo del psicólogo. Así como el doctor tiene su logotipo también, que por ahí también es un logotipo medio raro también, pero este es el logotipo de la psicología o del psicólogo. Miren, su origen de este logotipo y el origen en sí de manera general está ligado a la idea que tenían los romanos sobre el alma. Pero hay que entender algo, que los romanos, desde que ellos se enfocaron en el tema cultural, fueron muy influenciados por los griegos. Más ellos practicaban el tema de las artes de la milicia. Pero cuando viene Grecia, Grecia domina culturalmente el mundo. Por eso es que las ideas que los romanos tienen en parte está influenciada por las ideas griegas. Entonces, ¿qué es lo que creían los romanos, influenciados por la cultura griega? Creían que cuando una persona moría, durante la última exhalación, su alma dejaba el cuerpo y en forma de mariposa. Y por eso es que este logo en sí es la 23ª letra del alfabeto griego, o sea, la letra número 23, y esta letra significa sí, sí. Y por eso el origen de la psicología enfocado en ese logo, que es la 23ª letra del alfabeto griego, que es la psi, y de ahí nace lo que es la psicología también. El origen de la psicología. Vamos a ver el origen de la psicología. Hay un concepto muy clásico, un concepto que posiblemente hasta en el mismo colegio nos han enseñado. Psique, que vendría a ser alma, y logos, que vendría a ser tratado, estudio o ciencia. Entonces, cuando nosotros unimos psicología, psique, que es alma, ología de logos, que es tratado o ciencia, podemos decir que la psicología es el estudio, tratado o ciencia del alma. Pero aquí está lo interesante también, que el alma va a tener diferentes interpretaciones, pero de acuerdo al contexto. El contexto oriental tiene un concepto y el contexto occidental tiene otro contexto. Recordemos que el contexto oriental más está predominado por asuntos de la divinidad, de la religiosidad. Y lógicamente ellos van a pensar el alma es este concepto. Pero el occidental va a tener una interpretación diferente a lo que es en realidad el alma. Por ejemplo, el hinduismo, el judaísmo, y nos metemos también al cristianismo. Ellos dicen el alma está relacionado con una connotación divina, algo netamente espiritual. Y desde ahí ya es una limitancia para poder estudiarla, porque no es algo observable. Entonces, para los griegos es equivalente a todo aquello que anima al cuerpo, que motiva al cuerpo, que lo mueve al cuerpo, que lo mantiene vivo. Podemos encontrar los sentimientos, las percepciones, las emociones, el comportamiento, la persona misma.
Entonces, desde ese punto de vista, sí se puede estudiar a la persona, sí se puede estudiar al alma, sí se puede hacer una observación desde el punto de vista equivalente de los griegos. Pero si nos metemos desde el punto de vista hinduista, judaísmo, cristianismo, como que va a haber mucha dificultad para poder estudiar el alma como un concepto tan clásico, que es estudio, ciencia del alma. Ahí resulta muy, pero muy complicado el poder estudiarlo al alma como tal. Bien, continuemos. Miren, desde el punto de vista religioso, el alma es tomado como aquello inmortal, cuya esencia y origen van más allá de toda posibilidad de observación. Nosotros, por ejemplo, a ver, cuando escuchamos alma, y les voy a decir algo para que no cree confusión de repente en cada uno de ustedes, estimados hermanos, para que no cree confusión. Nosotros estamos estudiando un campo netamente de la psicología y nos vamos a meter en posturas psicológicas, en teorías que han desarrollado algunas escuelas, que posiblemente usted diga, pastor, pero lo que origina que la persona cometa esto no es el ambiente, ni lo inconsciente que tiene guardado en su mente, sino que es el pecado original, aquella tendencia innata que hace que la persona cometa y haga lo malo. Estamos de acuerdo, pero recuerde que vamos a estudiar posturas, escuelas, de que nos han planteado acerca del comportamiento humano. Eso no se olvide usted, porque si usted se olvida de ello, usted va a generar al mismo tiempo contradicciones al momento de haber terminado lo que es las clases. Entonces, desde el punto de vista religioso, el alma es inmortal, cuya esencia y origen va más allá de toda posibilidad de observación. Y si algo no se puede observar, no podemos hacer ciencia. Porque para que se pueda hacer ciencia a través del método científico, el primer paso es que se pueda observar y tenga un objeto de estudio. Sin embargo, existen otros significados de psique, que es alma, y ahí está lo interesante. Los significados, por ejemplo, es que es un ser viviente, es una persona. Alma significa espíritu como sede de sentimientos, afecto, inteligencia. Es más, hay un concepto interesante que me gusta a mí en cuanto al alma, que es el estado vital de la vida biológica. El lugar donde se encuentran los sentimientos, donde se encuentran las emociones, donde se encuentran los deseos más profundos. Eso en realidad es alma. Entonces, pastor, el concepto que hoy en día existe de alma no solamente es la naturaleza subjetiva, aquello inmortal, no, sino que el concepto de alma como tal hoy en día se entiende como persona, como espíritu, como la sede de los sentimientos, como afecto, como inteligencia, como mente. Si nosotros nos quedamos con la primera idea de que psique o de alma solamente significa alma que es algo inmortal y es subjetivo, estamos aludiendo a una realidad metafísica. Y la metafísica ya no es un campo que pertenece a la psicología, sino es un campo que pertenece en realidad a la filosofía. Porque al estudiar metafísica vamos más allá de lo observable, más allá de aquello que uno pudiera comprender. Es en realidad ese campo de la metafísica no pertenece a la psicología, sino que pertenece a la filosofía. Un momentito, por favor, quiero ver cómo se elimina esto.
No me está permitiendo ver claridad. Ya, muy bien. Entonces, no nos podemos quedar con el concepto primero, porque si no va a haber mucha limitancia. Cuando tomamos el concepto de los otros significados, vamos a lograr enriquecer el sentido del término. Ahora bien, esto sí es importante. El objeto de la psicología es el hombre total, la persona total, que es lo que piensa, por qué se comporta así, qué es lo que le mueve a hacer ciertas cosas. La conducta es aprendida o de qué manera desarrolla esa conducta, todo ello, pero en sí el objeto de la psicología es el hombre en su totalidad y en el mundo en donde se desarrolla. Una vez más, historia de la psicología. Y hemos visto los orígenes, inclusive el logotipo, hemos visto el concepto, psique, alma, logos, estudio, pero también vemos que alma no solamente significa algo inmortal y algo subjetivo, sino que va más allá. La historia de la psicología, me parece muy interesante poder analizar el estudio de la psicología o la historia de la psicología. ¿Saben? La psicología se inició dentro de la filosofía. Qué interesante. Mejor dicho, de manera paradójica una vez más, los primeros que hicieron psicología, ¿quiénes hicieron? ¿Quiénes fueron? ¿O quiénes serían los primeros que hicieron psicología? Los filósofos. Los filósofos. Filósofos, exactamente. ¿Saben? Existió cierta curiosidad, cierta duda en los filósofos. ¿Quién es Dios? Nace la teología. ¿Por qué el hombre se comporta de esa manera? Nace la psicología. ¿De dónde viene el hombre? Nace la antropología. Vamos a estudiar al hombre, nace la biología. La filosofía es considerada como la ciencia o como la madre de toda la ciencia. Hay una disputa en cuanto a si la filosofía es ciencia o no es ciencia. Algunos objetan y dicen la filosofía es la ciencia del ser, porque se encarga del estudio del ser también. Y como que la filosofía es el estudio y el desarrollo de las ideas en general. Pero eso es muy importante. La psicología se inició dentro de la filosofía. Los primeros en estudiar el comportamiento humano, el alma humano, fueron los filósofos. Fueron ellos. Uno de ellos era Aristóteles. Decía que la energía vital del comportamiento humano es la psiquis. Y ya desde ahí está ya aludiendo al estudio del comportamiento humano, del alma humana, de la mente de la persona. ¿Quiénes lo hacen? Los filósofos. Y aquí podemos hablar de la psicología y la filosofía. También, por ejemplo, tenemos ahí a Descartes. Descartes, por ejemplo, ¿qué es lo que dijo él? Habló de dos sustancias que interactúan, que es la mente y es el cuerpo. Y Descartes decía algo muy interesante, porque gracias a Descartes, bueno, no sé si decirle gracias, pero de todas maneras lo que me parece importante es que va a separar a la teología de la psicología. Porque Descartes decía, si se quiere estudiar al alma como una idea o como raciocinio, estudien psicología. Pero si quieren estudiar como un soplo o como una sustancia divina, como algo inmortal, pues estudien teología, decía. Entonces, aquí Descartes va a hacer una separación entre la teología y la psicología. Me parece muy interesante. Pero Descartes ya hablaba de las dos sustancias. Es la mente y es el cuerpo. Sigamos. También vamos a ver ahí a Luke, un empirista, una escuela empirista. Él dice que la mente es una tabula rasa.
o mejor dicho, es una pizarra en blanco, donde se va a ir escribiendo, dice. Y la persona va aprendiendo, dice, a través de la experiencia. Y Luke, pues también era un empírico. Entonces aquí podemos ver algunos antecedentes también. Joseph Gall, por ejemplo, Joseph Gall decía lo siguiente también. Hablaba de la frenología. Recordemos que hasta acá todavía la psicología, con estos personajes que estamos diciendo, todavía la psicología no era ciencia. Pero él hablaba de la frenología. Y lógico que para su tiempo posiblemente fue aceptable. Todo lo que se decía en ese tiempo era muy aceptable, muy respetable. Pero hoy en día se entiende la frenología como una pseudociencia. Él defendía que la forma del cráneo daba informaciones sobre las facultades y rasgos mentales de la persona. Él observaba el cráneo y decía, muy bien, esta persona tiene una cabeza grande, es una persona inteligente, decía. Esta persona tiene una mandíbula sobresalida, este es típico de un criminal nato. Entonces, él ya estaba por allí analizando partes del cráneo para poder sacar ciertas posturas en cuanto al comportamiento de la persona. Pero hoy en día se entiende pues que esto es una pseudociencia, pero que en su tiempo posiblemente fue muy bien respetado. La psicofísica, vamos a analizar la psicofísica. Y la psicofísica básicamente también dice qué relación hay entre el estímulo y la respuesta. Este es algo muy interesante que lo vamos a estudiar posiblemente con Pavlov, con Watson, con Skinner también, que fueron conductistas. Y la psicofísica dice cómo los órganos de los sentidos reaccionan ante un estímulo de calor, ante un estímulo de frío, ante un estímulo de sonido, etc. Entonces, como vemos, los primeros en estudiar el comportamiento humano no fueron psicólogos, fueron filósofos. Y los filósofos fueron los primeros interesados en estudiar el comportamiento humano, el alma humana, la psiquis, la mente. Y en las tertulias, en las conversaciones, empezaron a nacer muchas ciencias. Ya en el año 1879, en Europa, Alemania, y aquí algo muy interesante. Miren que en el año 1879, de manera paralela, en Europa, sobre todo en Alemania, en Leipzig, se crea el primer laboratorio experimental. Mientras que allá ya estaban creando un laboratorio experimental, acá en el Perú había una guerra, la guerra del Pacífico, Perú con Chile, peleando por el salitre, por el guano, etc. Pero allá ya se estaba desarrollando un laboratorio experimental. Y el mérito de Wilhelm Wundt, que el mérito es que introduce el método científico. Dicho método científico ya se usaba 100 años atrás, lo utilizaba la biología, lo utilizaba la química, la física. Ellos usaban el método científico. Sin embargo, el primero que va a hacer de la psicología como ciencia va a ser Wilhelm Wundt en el año de 1879, creando su primer laboratorio experimental o el primer laboratorio científico. Aquí sí ya, de manera objetiva, la psicología se va a separar. Aquí va a haber ya un cisma profundo, una ruptura profunda de la psicología y la filosofía. Ahora la psicología ya es una disciplina científica, porque ya no se va a hacer de manera especulativa, sino se va a hacer de manera empírica, de manera sistemática. Y ese es el gran aporte de Wilhelm Wundt allá en Europa, en Alemania, en la Universidad de Leipzig. Y sus alumnos, por cierto, tenían ese grande privilegio de que en la Universidad de Leipzig, donde él estaba, pues había ese laboratorio experimental para que ellos puedan también hacer ciencia en cuanto a la psicología. Antes eran puras especulaciones. Por ejemplo, de manera burda, ellos decían antes
de manera especulativa antes que la psicología sea ciencia. Por ejemplo, me parece que este comportamiento es originado por ello que le está pasando a la persona. Me imagino, me parece especulativa. Yo creo que las personas son así. Yo pienso, yo supongo, especulaciones. O sea, solamente reflexiones. Mas no había nada empírico hasta el año de 1879. La filosofía hasta esta fecha usaba el método reflexivo especulativo. Todo era especulación, supongo, me parece, esto parece que se debe a ello, puras especulaciones. Pero con Wilhelm Wundt comienza a introducir el método de la ciencia y ya la psicología ya no va a ser algo especulativo, ya no va a ser simplemente algo reflexivo, sino va a ser una disciplina científica. ¿En qué año la psicología ya se reconoce como ciencia? A ver. 1879. 1879. Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos el estructuralismo, que es una de las escuelas que Wilhelm Wundt y luego su discípulo en Estados Unidos lo sigue desarrollando, por cierto, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte de esta persona. Ahora ya no hay especulaciones, ahora ya no hay meras reflexiones, no hay meras suposiciones, sino que desde ahora en adelante ya va a haber algo sistemático, algo empírico. El laboratorio experimental que crea, por cierto, ahí Wilhelm Wundt. La psicología como ciencia. La psicología como ciencia, en primer lugar, es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales de los individuos. Miren que nunca separamos la parte psíquica de la parte física. No lo podemos separar. Es más, a ver, por ejemplo, tenemos acá a 10 personas que están delicadas, en este grupo 10 personas delicadas, y aquí en el otro grupo 10 personas también delicadas. Muy bien, las dos están en la misma situación de enfermedad. Pastor, Pero disculpe, estas puede 10 que corten el personas, audio, no se escucha tenemos nada. a personas que están con un estado de ánimo muy bueno. Son personas que tienen paz en su corazón, que creen en Dios. Pero en estas 10 personas que están en la misma situación orgánica, son gente pesimista, gente amargada y gente que no tiene una visión positiva en cuanto al futuro. En estos dos grupos, ¿cuáles serán las personas que tienen mayor probabilidad de sanarse? ¿Cuál será? La gente, pastor, la gente optimista, la gente La gente positiva. optimista, ¿verdad? Entonces, se da cuenta, no podemos separar el lado psiquis, el lado del ánimo, del lado físico. No se puede separar. A ver, aquí nuestra hermana Itamar Pérez Romero dice, no se entiende, por favor, hermano. A ver, hermana Itamar, me gustaría qué partecita no se entendió, por favor. No sé si lo escribe o prende su audio. Hay cosas que no se entienden. Y lo podemos explicar, se puede hacer. Sí, No se sí, preocupe. hermano, buenas noches. Buena, hermana. Sí, la primera parte que está explicando no se dejó entender porque hubo algo chilloso, algo así. Ah, ya. A ver, voy a poner la diapositiva más o menos para que nos oriente. ¿En dónde, hermana, más o menos era? ¿Recuerda? Sí, sí, hermano. Exactamente eso, lo que está en la pantalla. Ah, muy bien. Ya. Miren, vamos por acá. Acá estamos viendo antecedentes antes de. Los antecedentes son antes de.
¿Y antes de qué? Antes de que la psicología sea ciencia. Y a ver si recuerdan ustedes, básicamente, ¿quiénes fueron los primeros en hacer psicología? ¿Quiénes fueron? Los filósofos, ¿verdad? En las conversaciones que ellos tenían, y lógico, cualquiera no era filósofo, ¿eh? Cualquiera no era filósofo. Filósofo era una persona reconocida en su época, era un maestro. ¿Recuerdan ustedes que al apóstol Pablo se le permitió disertar con los filósofos en el Areópago? ¿Recuerdan ustedes? Y el Areópago que nos habla Hechos es la meca del conocimiento. Y voy a hacer un paréntesis acá. Pablo, nos vamos a tener un poquito, en Romanos tenía un deseo profundo de ir a Roma, pero dice que ha sido estorbado y no ha podido ir a Roma. Hay gente que dice, Pablo no quiso ir a Roma porque tenía miedo a conversar con los romanos, temas importantes. ¿Qué miedo? Pablo disertó con los griegos en el Areópago, la meca del conocimiento, los filósofos y los maestros. Y va a tener miedo y temor de poder disertar y conversar con los romanos que no eran tan cognitivamente preparados como los griegos. No, sino que especulaciones también que se levantaron en contra de Pablo. Entonces, los primeros que hicieron psicología fueron los filósofos. Es más, la filosofía es considerada como la madre de toda la ciencia, ya que gracias a la filosofía, a las conversaciones surgen la biología, la antropología, y diferentes disciplinas, lo que es científicas. Entonces, ahí podemos ver que todo era especulativo, que todo era meras reflexiones, pero ya en el año de 1879, la psicología deja de ser especulativa, deja de ser, y yo supongo, yo pienso que es así, yo me imagino que es así, ya no. Ahora la psicología viene a ser una disciplina científica. Se va a observar, se va a analizar, se va a poder contrastar ideas, hipótesis, etcétera. ¿Por qué? Y gracias a quién? A Wilhelm Wundt, que lo vamos a estudiar más adelante, en 1879, introduce el método científico en su laboratorio experimental que él desarrolló. Entonces, la psicología como ciencia. Ahora, cuando hablamos de la psicología como ciencia, decimos que la psicología es el estudio científico, porque ya es observable, científico de la conducta, y no solamente de la conducta, sino de los procesos mentales de los individuos. Y ahí es donde yo estaba haciendo las comparaciones de dos grupos. ¿Cómo medimos estos grupos? ¿Cómo este grupo A frente a este grupo B, que tienen las mismas condiciones, un grupo se sana y el otro sigue enfermo? Entonces dicen, es el buen ánimo, es la fe, la esperanza que tienen. Entonces todo ello ayuda orgánicamente, elevan nuestras defensas, nos protegen de enfermedades, y ahí también entra a tallar la fe en el Señor. Entonces es el estudio científico de la conducta y de los procesos mentales. La psicología decimos que es la psicología como ciencia porque se va a ajustar. ¿A qué se va a ajustar? A los principios y métodos de la ciencia. La ciencia describe, explica, predice a través de hipótesis, tiene cierto grado de control sobre los fenómenos que estudia. Entonces, gracias a este gran aporte de Wilhelm Wundt, ya la psicología es ciencia. Va a describir, explicar, va a predecir, etcétera, etcétera. Miren, la ciencia o el método científico, de manera relativa, diría yo, es compleja. Es compleja. Y diría muchos, es demasiado complejo. En realidad,
a través de este ejemplo vamos a ver que hemos hecho de manera intuitiva, desde muy temprana edad, hemos hecho nosotros ciencia a través del método científico. Por ejemplo, acá en el paso 1, si se ve a un bebé, ¿verdad? Amén. Ahora, de tocar allí una pelusa. ¿El bebé qué hace primero antes de tocar la pelusa? Piensa, piensa. Observa. Piensa en cogerlo, ¿no? Muy bien, Gatea. pero Lo primero ¿qué hace? observa. Observa. Gatea. Primero observa, el bebé recoge la pelusa, Observa. hace una observación de su entorno natural, de un fenómeno que a él le parece muy interesante. Entonces allí vemos a este bebé que está observando. Paso número 1, la observación. Luego lo coge, lo mira, lo observa, sigue observando. Una vez que lo observa, lo mira, ahí viene el lado cognitivo, pensante. Formula hipótesis. Este niño va a formular allí algunas hipótesis. Luego que formula las hipótesis, va a realizar un experimento. ¿En qué consiste el experimento? Echándolo a la boca. Echa a la boca para luego descubrir que la pelusa que él pensaba que era algo dulce, esa pelusa no era algo dulce ni algo rico, sino que lastimosamente era algo insípido. Una vez que él realice el experimento echándola a la boca, ahí va a analizar los datos que acaba de obtener. Ya él está analizando los datos que ha obtenido experimentándolo. Una vez que el niño analiza los datos, saboreándolo, reporta los hallazgos llorando. El papá, la mamá viene y luego invita a otros a replicar los resultados. Entonces, de manera simple, podemos ver que el método científico es algo que sin pensar y de manera intuitiva, cada uno de nosotros lo hemos realizado. Posiblemente en este aspecto Sigmund Freud diría, todos lo hemos hecho, porque siempre ha habido una curiosidad de poder coger algo y llevarlo a la boca y poder tal vez saber si era agradable o era desagradable. Entonces ahí vemos algo que parece sumamente complejo como el método científico, no vemos que de manera intuitiva hemos venido desarrollando y como que no era tan complejo como nos lo presentaron. Ahora entramos a un tema de las escuelas psicológicas. Me gustaría, hermanos, que hasta acá ustedes, si hubiera alguna pregunta, por favor, así como nuestra hermana dijo, pastor, esto por esta bulla, yo no pude comprender, no le entendí bien. Si hay algo que ustedes, hermanos, de repente, hasta este momento no quedó algo claro, o alguien de repente, pastor, yo quisiera hacer un aporte a lo que usted ha hablado, me gustaría poder escucharlo en este momento, hermanos. ¿Por qué decimos que la psicología es ciencia? Porque desde el año 1879 ya se creó un primer laboratorio experimental donde se iba a aplicar el método científico. Y desde ahí ya la psicología se separa de la filosofía como tal. Y ya viene a ser una disciplina científica. Desde ese entonces, pastor, vienen a ser ya dos cosas diferentes, que vienen a separar la filosofía de uno y la psicología de otro, entonces. Exactamente, claro. Antes existía la psicología como tal, por eso yo dije al inicio la paradoja de la psicología. Un pasado largo, pero una historia corta.
Y la historia se cuenta desde que la psicología, Wilhelm Wundt, creó el primer laboratorio científico y viene a ser reconocida la psicología como ciencia. Antes eran meras especulaciones nomás, solamente especulaciones. Muy bien, vamos a continuar entonces. Si no hay ninguna interrogante. Dentro de las escuelas psicológicas podemos encontrar muchas. La gestal, la humanista, la conductista, la psicoanalítica, muchas escuelas psicológicas con diferentes enfoques, con diferentes posturas. Vamos a ver dentro de ella algunas escuelas. Vamos a ver lo que es la escuela gestal. Los representantes aquí son Wolfgang Kohler, Max Wertheimer, Kurt Kafka, y esta psicología surge en Alemania. Al mismo tiempo que ya el conductismo, ya con Watson, con Pavlov, con Skinner, ya se estaba desarrollando lo que es en América. La palabra gestal se traduce por forma, estructura, configuración. Lo interesante de la gestal es que no divide, no separa, sino que trata de integrar todo. Trata de integrar. Para él no es que la suma de las partes hacen un no, sino que para ellos es todo, todo. Hay que estudiarlo al ser en su complejidad. No desintegrarlo, sino en su integridad total. Y algo muy interesante que hace, por ejemplo, los que desarrollaron esta escuela de la Gestalt, aportaron un concepto en el desarrollo de la psicología, que es el insight. ¿Qué es el insight? Y quiera que no, cada uno de nosotros en algún momento hemos hecho insight. Y de repente lo seguimos haciendo el insight. Es la comprensión súbita, la comprensión repentina. Ahí pongo un ejemplo. Cuando una persona tiene un problema, ¿cuántas veces no hemos tenido algún problema nosotros? Y no se explica por qué tiene ese problema. Dice, pero ¿por qué mi esposa está enojada? ¿Por qué mi esposa no me ha servido la comida caliente, sino fría? ¿Por qué mi esposo no me ha saludado bonito? Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Por qué? Y uno se formula preguntas, se formulan las interrogantes. Dice, ya como 2 días que no me habla bien. No logro entender por qué está frío, por qué está fría, por qué está distante, por qué está enojada. Y de repente la persona haciendo sus labores cotidianas, tanto hombre como mujer, viene como un destello, viene como una ráfaga, viene como un relámpago y aparece la explicación a ese interrogante. Dice, ah, ya sé, no me habla y era porque no hice la tarea que me encomendó y no me he disculpado. ¿Qué hizo en ese momento esa persona? Insight, insight. ¿Cuántas veces? Creo que aquí nosotros, algunos pastores, otros pastoras, hermanos y hermanas de la congregación, en algún momento, puede ser que le ha pasado. No sé si me ha pasado o mi inconsciente no quiere sacarlo al preconsciente para que no sea algo tan consciente en contar la historia. Pero, por ejemplo, de repente usted, la secretaria dijo, hermana Wendy Esquives, le toca dirigir el día martes el culto a usted. Y usted ni siquiera vino el martes, ni siquiera le dijo a la secretaria, hermana, por favor, discúlpeme, estoy un poco delicada, o no voy a poder llegar. No dijo nada. Usted viene el jueves y lo noto un poquito diferente a la secretaria con usted. ¿Usted qué dice? Ay, ¿qué le pasa a esta persona? Va. ¿Y ahora qué tiene?
Y usted dice, ¿pero por qué está así? ¿Qué es lo que le pasa? Y luego va a venir como un destello. Va a venir como una ráfaga, como un relajo. Ah, puede ser porque no le dije que no iba a poder dirigir el culto. Ah, por eso, pues, entonces la hermana está un poquito incómoda, está un poquito molesta. ¿Qué hizo en ese momento usted? Insight. En ese momento dice la gestal, los de la escuela gestal dicen, lo que hizo esa persona en ese momento es el insight. Vino la comprensión repentina, la comprensión súbita. Y por eso es que ahora se está dando cuenta de que esa persona está un tanto distante. Perdón un ratito, quiero buscar la diapositiva. ¿Es importante hacer ensayo, hermanos, sí o no? ¿Comprenden este tema de la comprensión súbita, la comprensión repentina? Amén, pastor, es muy Amén. importante. Hemos hecho Sí, ensayo, pastor. en algunas veces hemos hecho, pero en otras cuando no nos conviene no lo hemos hecho, Sí, es cierto. ¿verdad? Digo, uy, mejor ya no me disculpo ya, porque si me disculpo me va a estar reclamando. El pastor va a decir, señor pastor, discúlpeme, usted me dijo para apoyar el día tal, pero yo no me disculpé. Ya mejor no le pido disculpas, porque si no me va a estar reclamando. Y el ensayo está reprimido ahí. Y eso genera también problemas en el entorno. Y se da cuenta cómo la gestal dice, la comprensión súbita viene como una ráfaga. Y tú no te tienes que quedar con ello, sino que para que la relación mejore, para que la relación pueda ser funcional, tienes que ir. Es decir, ahora entiendo, por esto es que está molesto conmigo. Haces insight. Y el método para ayudar es en este conocimiento es el fenomenológico. Es cuando nos introducimos en nuestra propia vivencia. Uno empieza a entender, pero ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué esta alegría excesiva? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy así? Esa es la fenomenología que ayuda a poder realizar lo que es el insight. Hay términos que algo así, pastor, pero este término entra dentro de la teología. Estamos estudiando posturas. Estamos estudiando teorías. Estamos estudiando principios. Por eso el curso es Introducción a la Psicología. ¿Se comprendió esta partecita? Me gustaría, hermanos, que comprendan esta partecita del aporte que hace la gestal en cuanto a este término, el insight. Sí, ¿Alguien pastor. quisiera contarnos alguna experiencia quizás que de manera hizo insight en alguna vez? Pastor, tengo una consulta. Ya. Ya, usted dice que, por ejemplo, no como dice ahí, hacemos algo, luego nos preguntamos qué pasó, el problema, y luego nos recordamos que hicimos algo y tenemos que pedir disculpas. En caso contrario, como usted acaba de decir, sabemos que estuvimos mal, no pedimos disculpas, también tiene otro determinado nombre, como por ejemplo el que usted dijo se llama insight. Entonces, reconociendo que hemos fallado, no pedimos disculpas, ¿también tiene una determinación? No, lo que ahí más bien sería una reprensión, reprimir lo que en realidad yo debería hacerlo. Y para el psicoanálisis, ahí entraríamos en otro tema, que sería en el psicoanálisis, ahí hay una fase que estudia el psicoanálisis que son los mecanismos de defensa. Y uno de los mecanismos de defensa que no son objetivamente buenos para la persona es la reprensión. Lo tiene reprimido ahí. Ya no pide disculpas, ya no quiere solucionar el problema porque posiblemente piensa que se puede hacer más problemas. Pero lo interesante del insight es que la persona comprenda del porqué de la reacción de la persona. Y lo interesante es que no debemos quedar solamente en la comprensión del problema, sino en tratar de solucionar el problema. Pastor, disculpe una pregunta, María Esperanza. ¿Ya, hermana? Eso quiere decir, más o menos como le he comprendido, un cambio de carácter. En cuanto a la conducta,
para poder mejorar la relación con la persona, es importante el realizar el insight, y también en cuanto al carácter también podría ser. Porque, por ejemplo, a ver, a veces la persona le dicen que haga algo, no lo hace, no se disculpó, y piensa y dice, pero ¿por qué estará enojada esta persona? ¿Por qué estará diferente? Y luego viene la comprensión súbita, la comprensión repentina, como decimos, como un destello. Ah, es por esto que está molesta, es por esto que está enojada o enojado. Entonces, ahí la comprensión repentina, súbita, hicimos insight. Y yo añado que no debe quedarse como una comprensión súbita, sino que yo digo, wow, está molesta porque no hice esto, entonces tengo que acercarme, pedir disculpas y tratar de mejorar lo que es la problemática que producto de no haber hecho caso a algo que me dijo, se incomodó y se molestó. Ese es insight, la comprensión repentina que viene a tu mente cuando tú no entiendes el porqué de la conducta de esa persona fría y distante contigo. Ese es hacer insight. ¿Queda claro? Amén, pastor. Amén, Sí, pastor. pastor. Muy bien. Amén, pastor. Entonces, ¿hemos hecho insight o no hemos hecho insight a través de los tiempos? Amén. Amén. Sí, Sí, ¿verdad? amén. Bien, De repente varias un día, ocasiones también sucede. de repente, te sirvió la comida fría. Y dices, mi esposa siempre me servía la comida calientita. Siempre me decía, ¿cómo tienes trabajo? Y tú dices, ¿pero por qué? Y luego dices, ay, verdad, quedamos para pasear un día viernes por la noche, pero no salimos a pasear. Me fui, no sé, a hacer un trabajo, me fui a hacer una visita. Ay, por eso es que está enojada. Mejor ya no le digo nada, ya le tiene que pasar. Y ahí, no sé, se produjo el insight, sí, porque vino esa comprensión a tu mente como una ráfaga, pero solamente Pero quedaste se deprime. y no trataste de solucionar la problemática. Entonces, ese es uno de los aportes de la Gestalt. Pero hay otro aporte que a mí me parece muy interesante en cuanto a la Gestalt. Un ratito, ya. La Gestalt, y ustedes en algún momento que quieran meterse a estudiar la Gestalt, para la Gestalt, el objeto de estudio es la percepción. Y para ello desarrollan un método que es la figura y fondo. Por ejemplo, en la primera imagen que estoy aquí, no se puede escribir, pero hay una imagen acá donde una persona tiene como una plumita. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Ese que lo estoy moviendo. Se ve, Una pastor, se señorita. ve a una Algo de Es una mujer con señorita. una pluma. Miren, Una viejita. miren las percepciones que tenemos cada uno. O sea, la Gestalt dice, no todos vemos al mundo de la misma manera. Uno lo percibe de una forma, otro lo percibe de otra forma. Una persona dice, hoy día como que han dicho que no va a haber trabajo, que cólera, va a perder 100 soles, 50 soles. Otra persona dice, hoy día voy a aprovechar para salir a pasear en familia. Entonces, aquí vemos, en la primera imagen, vemos a una persona, a simple vista, es una jovencita. Está el cabello negro, perdón. Está el cabello negro. Está como una especie de velo que cubre el cabello. Está su pestañita. Está su nariz pequeña. Y está como un abrigo grande, ¿verdad? Pero Sí. ¿cuántos han visto a la ancianita? A ver, ¿cuántos han visto a la ancianita? Yo. Muy bien.
¿Alguien que no haya visto a la ancianita ver de manera sincera? No estamos haciendo ninguna terapia por si acaso, simplemente estamos viendo cómo percibimos la figura, ¿no? A ver, ¿alguien que no haya visto a la ancianita? Yo, Pastor, no le he visto. Yo, pastor. Yo más bien he visto, pastor, que es como que un león, por decirlo así, o un lobo le está comiendo Está a la comiendo la señorita. cabeza a la señorita, ¿verdad? Ajá, sí. Y lo Se otro ve también que parecido a puede eso, ser pastor. lo que el cabello de la señorita también parece un zorrillo por la Ajá, colita. exactamente. Miren, la Gestal dice, cada persona percibe al mundo de manera diferente. No todos vemos al mundo de la misma manera. Y por eso ellos dicen, para que la Gestal sea una ciencia, hay que estudiar la percepción. Y aquí ve, por ejemplo, mi hermana ve lo que es como una especie de zorrillo, ahí está su ojo inclusive del zorrillo, está una boca grandota que está comiendo lo que es la cabeza, en el cabello casi hasta la oreja de la jovencita. Pero los que no han logrado ver a la mujer ancianita, donde está la pestañita, ahí inicia una nariz gigante. Y por el cuello está lo que es la boca de la ancianita. ¿Ya lo lograron divisar? Amén, pastor, ya vimos. Amén, ya recién locura. Que tiene Entonces, una narizaza. una narizaza, ¿verdad? Entonces la Gestal, ¿qué dice? La percepción es importante. No todos ven al mundo de la misma manera. Miren, hermanos, hay personas que de repente nosotros hacemos una broma y hay algunos que nuestras bromas le gustan, pero hay otros que Que no les gusta. No les gusta, se molesta. exactamente, se molestan. Entonces dicen, no todos perciben la broma de la misma manera como el otro lo percibe. Algunos hermanos les gusta poner chapas, ¿verdad? Y algunos como que entran en ese, si es bueno, es malo, bueno, no lo vamos a tratar ahorita, no lo vamos a tratar. Algunos como que entran en ese círculo por la familiaridad, por la confianza, por la amistad, y llevan bien. Pero hay otros que no. Entonces, no todos tienen la misma percepción. A algunos le puede gustar, a otros no le puede gustar. Algunos dicen que llegar temprano es que, que 5 minutos, ya, que nos demoremos 10 minutos. No todos tienen la misma percepción. Y eso hay que respetar también. Porque yo no pienso igual que la otra persona. Yo no percibo el mundo igual que la otra persona. La iglesia evangélica de los peregrinos es diferente de la iglesia del movimiento, de la iglesia de las asambleas. No todos percibimos la realidad de la misma manera. Y eso, miren, lo estamos analizando, de que algunos vieron una jovencita, otros vieron una ancianita, y otros vieron a un enorme lobo devorando a la jovencita. La segunda imagen, ¿qué es lo primero que vemos? A Yo dos veo personas. a una mujer extendiendo su mano. Muy bien. Yo también veo una mujer extendiendo su mano. Muy bien. Abriendo, o sea, abriendo los brazos, abriendo el brazo. Muy bien. Miren que algunos nos Yo concentramos. veo dos caras intentándose besar, dos Muy labios. Excelente. Dos labios intentando darse un ósculo, una persona, una dama, extendiendo un brazo. Entonces, miren, aquí algunos analizaron la figura y otros se concentraron en el fondo. Y la Gestal dice, no separes, que sea íntegro, visualízalo todo. Entonces veo en la figura primero, puedo ver una mujer, pero un momento, la figura pasa a ser fondo y ahora me concentro en el fondo y el fondo toma forma de figura. Y dicen, ya no solamente veo a una mujer con un brazo extendido, sino que lo que estoy viendo ahorita es dos rostros que están intentando darse un ósculo, un beso. Entonces la percepción, no todos tenemos percepciones iguales.
A ver, en esta copita, a ver, ¿qué es lo primero que vemos? Dos niñas. Ya, muy bien, a ver, dos niños. Vamos al lado donde estoy moviendo acá, el primero acá. ¿Qué estamos viendo? Dos personas. Una copa. Dos caras en perfil. Hay una copa. tallada. Muy bien. Unos ven una copa y otros ven Dos caras. dos perfiles, ¿verdad? Entonces, hay momentos que el centro es la figura, pero que esa figura al mismo tiempo toma forma de fondo. Y hay momentos que veo los perfiles, rostros, y hay momentos que observo la copita. Y lo mismo también en otra figura. Pastor, pero ¿de qué me sirve esto? Ah, vamos a ver de qué manera puede servir y de qué manera podemos llevarlo al campo pastoral, también la figura y fondo. Dice por acá, de acuerdo a lo visto anteriormente, según cual sea nuestra percepción, vemos una cosa o vemos otra cosa. Así con esta teoría explica que algunos reaccionan de una manera y otros de otra manera, según cuál sea su percepción. A veces nos concentramos solamente en la figura y dejamos de ver cuál. El fondo. ¿En qué nos concentramos a veces solamente en la? ¿En la figura o en el fondo de la figura? Muy bien, pero miren, a simple vista vemos la figura y dejamos de ver el fondo. Ahora acá, ¿qué es lo que vemos acá? Un niño. Un niño triste llorando. Un niño llorando. Ahora, acá no hay ningún fondo de dibujo, pero ¿habrá un contexto que rodea a este niño? La tristeza. Ahora, ¿por qué este niño pueda estar triste? Le castigaron. Hay muchas cosas que eso vendría a ser el fondo, pero de repente, a ver, un papá ve al niño triste. Este niño triste, cada día está triste, no quiere hacer nada, pero no contemple el fondo. De repente en el colegio está sufriendo de bullying. De repente este niño está delicado. De repente este niño quiere salir a pasear un momento, pero solamente nos concentramos en la figura. Y el fondo, que es el contexto que rodea, no se visualiza. A veces hay, y pongámoslo este caso, claro, no vamos a justificar, sino simplemente estamos en un estudio de un postulado básico que es la Gestalt. A ver, suponiendo que un día el esposo o la esposa llega sin ganas de hablar a casa y simplemente quiere darse un baño y dormir y ni siquiera comer. ¿Qué es lo primero que dice el esposo o la esposa? ¿Qué dirá? Que le fue mal en el trabajo. Muy bien. Ese es el punto. Pero ahora, ¿cómo va a especular o le va a preguntar? Algunos que dicen, a ver, ¿y esa cara que pones? ¿Qué tienes? ¿Que te he hecho algo? ¿Que estás molesta conmigo? ¿Por qué estás molesta conmigo? ¿Por qué te enojas conmigo? Simplemente la figura. Sí, pastor, hay un audio que está interrumpiendo, no mucho se escucha, pastor. Sí, por favor, a ver, yo acá no puedo, y no puedo estar, silenciando a todos, pero por favor me gustaría que tengan cuidado en su audio. Entonces, a ver, miren, como dice ahí, una persona dice, es que ha tenido un pésimo día en el trabajo. Está mirando el fondo. No solamente está mirando a la figura como tal. No solamente está mirando, ¿y tú por qué llegas enojado? ¿Por qué no quieres comer, ¿Por qué no me saludas bonito? Y simplemente se concentra en la figura y no se interesa
en saber qué hay en ese fondo, en ese alrededor, en lo que rodeó a la persona durante ese día, durante esa tarde, durante esa mañana. Por ejemplo, preguntarle, ¿te pasó algo en el trabajo? ¿Problemas en el trabajo? ¿O qué te ha sucedido? Entonces, cuando hay esas preguntas, la persona se interesa en poder buscar qué es lo que hay en ese fondo, qué es lo que hay en ese contexto. Pero no nos interesa casi la persona en averiguar qué realmente le pasó a la persona. A veces solamente miramos la figura. Por ejemplo, a ver, alguien es diácono, de repente acá, no todos los diáconos, por cierto, son como los cucos para los niños, sino que hay diáconos que son muy amables. Yo tengo mis hermanos diáconos en la iglesia que son muy amables, muy tratables, tanto con los niños y con los adultos, pero valgan verdades en otras, no en los peregrinos, sino en otras iglesias. El diácono, cuando ve a un niñito de repente que está corriendo, ¿qué es lo que hace el diácono? Algunos van y le jalan la oreja, otros van y lo gritan, otros van y lo avergüenzan, pero no miramos ese fondo. No miramos por qué el niño quiere tener ese momento. A mí me jalaban la patilla, dice por ahí algunos, ¿no? Entonces, simplemente miramos la figura como tal y no miramos el fondo. No miramos el fondo. A veces hay personas que de repente tú estás caminando y te encuentras con una persona y tú lo saludas muy amablemente y esa persona te dice, te responde el saludo, pero no quizás como antes, sino te dice buenos días, simplemente un buenos días así. Uno, ¿qué dice ante ello? A ver, ¿qué dice? Y este está sobrado. Y este, ¿qué le pasó? Se achoró. Este ya no quiere saludar, ya no quiere hablar. Simplemente nos concentramos en la figura y no miramos el fondo. No miramos lo que hay a su alrededor. Entonces, desde este punto de vista de la Gestalt, resulta importante no solamente ver la figura, no solamente centrarse en la figura, sino que hay momentos que hay que darnos cuenta que hay en el fondo. Y cuando analizamos ya el fondo como figura, ya no culpabilizamos a la figura, sino que ahora nos concentramos en el fondo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas esposas o cuántos esposos miran a la figura como tal, pero no miran el fondo y la realidad? Y parece que ya estuviera predicando ahorita ya. Pastor, también esto puede ser también cuando muchas veces la esposa se está mal, o sea, se enferma y no se levanta rápido a preparar el desayuno. Y el esposo sin preguntarle qué le pasa o qué tiene, de frente lo grita, pues no. O muchas veces puede echarle agua para que se levante rápido a preparar el desayuno. Creo que en el ámbito peregrino no ha pasado, y si ha pasado, denuncien al presbítero, al obispo, hermanos, para que puedan recibir. Pero miren, es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. Es que mucho depende la cultura, la costumbre, la idiosincrasia, lastimosamente, el medio donde nos desarrollamos. Estoy hablando desde el punto de vista del comportamiento humano de la persona. No nos estamos metiendo en el plano teológico, porque en el plano teológico y bíblico la persona nueva criatura es. Todas las cosas ya fueron, las antiguas, ahora vienen a ser hechas nuevas. Pero es muy cierto lo que nos cuenta nuestra hermana, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres sobre todo, posiblemente un día amaneció muy delicada? Y en esa delicadez que ella tiene, no tiene fuerzas para levantarse. Y el esposo que dice, ¿qué? ¿Y esta qué se cree? Dormir hasta tal tarde, yo tengo que irme a trabajar, quiero desayuno.
Entonces no observa el fondo. No se preocupa por el fondo. Simplemente está mirando a la persona como tal. Y cuando mira a la persona como tal, ya tiene un paradigma en su mente. Ya tiene como que un prejuicio en su mente. Pero qué importante, como vemos, hay momentos que hay que dejar de ver la figura y cuando nos concentramos en el fondo vemos otra figura. Entonces ya no veo a la persona como tal, sino ¿por qué esta reacción tiene? ¿Por qué no se ha levantado? ¿Por qué no ha hecho lo que muy rutinariamente ha hecho? Ah, y ahí empieza a ver el fondo. Ahí empieza a analizar. Ahora, echarle agua a todo eso, puede haber casos. Dentro de los peregrinos, dentro de los evangélicos ha habido muchos casos. Donde de repente, a ver, una hermana, una esposa de pastor, de repente no quiso ir al culto con él. Posiblemente él simplemente miró a la persona como rebelde, como una persona desobediente, pero no se da el tiempo de poder analizar el fondo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el contexto que hace que tú no quieras acompañarme? Cuando miramos y nos concentramos en la figura y no queremos analizar el fondo, ahí está el problema. Por eso la Gestalt dice, hay que analizar de manera integral. No hay que verlo por separado. ¿Se entiende la Gestalt desde ese punto de vista? Sí, pastor. Muy bien. Sí, amén, sí se entiende. Sí, pastor. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que alguien quisiera participar, por favor? Sí, Carlitos, ¿puedo hacer un aporte? Con tu permiso. Claro, hermana, sí, estamos aquí frente a una futura doctora de psicología, así es que estamos para aprender de usted, hermana. Ya, claro. Por ejemplo, quería agregarte en el sentido de que en la Gestalt también habla el hecho de el aquí y el ahora. Ajá, Por exactamente. ejemplo, estamos, y cómo lo podemos enfocar todo lo que dices tú. Por ejemplo, que muchas veces los seres humanos nos enfocamos más la depresión o la ansiedad en el pasado o en el futuro, pero nos enfocamos al presente, al hoy. Entonces, por ejemplo, uno de los principios de la Gestalt también es darnos a conocer cómo estamos nosotros manifestando, ¿verdad? Manifestando y haciendo recordar que a veces en nuestra vida humana nos preocupamos mucho en el futuro o las cosas del pasado. Entonces, la Gestalt también un principio es el aquí. En ese momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, ese es uno de los principios de la Gestalt. También para reforzar, por ejemplo, de la figura y el fondo, como tú decías, ¿cómo podemos aplicar eso como cristianos? Podemos aplicar el hecho, el sentido de que muchas personas, como decía, hay que averiguar el sentido de que había preguntas ahí que creo que más adelante, si un hermano de repente llega tarde o un hermano, conocer cuál es su motivo, ¿verdad? El motivo, la causa, porque cuando hay un problema, es decir, todo, o cuando hay una situación, miramos de diferente forma. Por ejemplo, esas imágenes que tú colocaste de una viejita, otros de repente una joven, si se dan cuenta que ahí como cristiano, o si lo aplicamos en la vida pastoral o en la vida cristiana, que muchas veces uno le enfocamos un problema de una manera o una situación lo vemos de otra forma. Y si nosotros lo entendemos a la otra persona en el sentido cómo es su percepción, cómo está mirando esa situación, como dijo un hermano, somos más empáticos y en poder entender, porque las miradas, siempre cuando hay un conflicto, puede ser dentro de la congregación, siempre las miradas son diferentes. Sí, por esto, por aquello. Entonces, si nos damos cuenta que cada persona mira o tienen esa percepción de acuerdo a su crianza, no solamente su crianza, quizás de acuerdo a algunos traumas, alguna situación difícil, la percepción varía. Entonces, y eso nos ayuda a ser más empáticos.
cada percepción varía. Por ejemplo, en esa imagen misma. Entonces, eso podemos aplicarlo en la vida pastoral y también en la vida cristiana, que cada percepción va a ser diferente de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a mi realidad, porque la realidad de mí es diferente a las otras realidades. Y eso quizás ustedes como futuros pastores van a poder entender, que a veces hay hermanos o situaciones que marcan que de acuerdo a su realidad ellos tienen otra percepción de acuerdo a su crianza o a su vivencia que ellos puedan participar. Bueno, eso es mi apunte. Gracias, Carlos. Su micro está apagado, pastor. Sí, tu micro está apagado. Ok, sí, muy bien. Muchas gracias. Estaba diciendo gracias, hermana Daisy, por el aporte. Sí, lógico que no vamos a estudiar todo lo que nos plantea, lo que nos postula cada escuela, pero sí, hay algo que nos postula, lo que es la Gestalt, el darse cuenta. Hay un término que ellos manejan, no sé bien cómo se pronuncia, el awareness, que es el darse cuenta, el ser consciente, hasta el darte cuenta de tu respiración, de tus pensamientos, el aquí y el ahora. Ese es un tema muy profundo también en cuanto a la Gestalt. Sí, muchas gracias, hermana Ruth. Ahí tenemos a una doctora ya próximo. O ya hizo su doctorado, ¿qué, hermana? ¿O está en punto de hacer el doctorado, no? En camino, hermano, con fe. ¿Ya mismo creo, ya lo hizo? No, en camino, hermano. Ah, ya mismo, la próxima yo voy a estar de alumno de usted, hermana. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo aplico esto en el enfoque pastoral a la hora de aconsejar, a la hora de amonestar? Hay un texto, a ver, se me fue de la mente el texto, donde nos dice, a ver, creo que es en Romanos, que hay que amonestar. A ver, lo voy a googlear. A ver, Romanos 15:14. Voy a un ratito a ver. Para poder uy, ¿dónde está? Ya. Esta pregunta que yo estoy planteando acá, ¿cómo aplico esto en el enfoque pastoral a la hora de aconsejar? Y voy a compartir este texto. A ver. Dice, si mejor lo voy a buscar en Reina Valera, un ratito. ¿Doy lectura, pastor? El verso 14, por favor. Dice, pero estoy seguro, espera un momento, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es el 14, pastor. Hasta ahí, muchas gracias, mi hermano. Dice, yo estoy seguro de que ustedes en primer lugar están llenos de ¿qué? De toda bondad. Pero también ¿de qué están llenos? De todo conocimiento. De todo conocimiento. Conocimiento. De tal manera que vas a poder amonestar. Miren, ¿qué hay que conocer? Posiblemente hay que conocer los principios que rigen para poder amonestar. Hay que conocer el por qué la persona tuvo esta reacción o falló este compromiso. Hay que conocer la realidad que está rodeando esta persona. Entonces, por ahí diríamos, la Biblia se interesa no solamente que te concentres en la figura, sino también que te concentres y conozcas. Antes de amonestar, Pablo dice, yo estoy seguro en primer lugar que estás lleno de bondad, pero también estoy seguro
que estás lleno de conocimiento. Conoces la realidad, la problemática, te has empapado. Muy bien. Una vez antes de disciplinar a la persona, se conoce qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Y luego ya se puede disciplinar, se puede amonestar, exhortar, aconsejar, reprender, etcétera. Entonces, a la pregunta que planteamos acá. Usted de repente es un pastor, pastora, secretario, secretaria de la iglesia. Usted es una persona muy puntual en lo que a usted le encomienda. Pero usted dice a alguien, hermano, dirija el culto tal día, y el hermano llega tarde a la iglesia. A ver, ¿alguien quiere compartir qué le va a decir esta persona o qué reacciones va a tener con esa persona o cuál sería la manera más efectiva de poder conversar con esta persona? A ver, les escuchamos. Hermano, el pastor, buenas noches. Concerniente al tema que usted dice, somos en verdad, bueno, lo digo personalmente también, que somos muy rápidos en juzgar. Decimos, no, esto ese hermano es impuntual, siempre llega tarde, ¿no? Y sucedió algo parecido, bueno, un miembro de una iglesia cuando le dijimos, el tal hermano nos puede ayudar. Entonces el otro hermano del frente que estaba dirigiendo, no, dijo, ese es impuntual, él no cumple. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar, no? Con nuestro, ¿cómo se puede decir? Con nuestra forma de pensar y a veces de decir de frente de la iglesia. Y lo dijo, ¿no? Del frente, directo al otro, pero el otro hermano cayó, no dijo nada. Para él como si no le hubieran dicho nada. Hermano, de verdad que es muy interesante el tema, ¿no? Y a veces no analizamos bien el texto que se leyó también. No nos, ¿cómo se puede decir? No reflexionamos en lo que hacemos. Hacemos así por hacer. De repente, yo soy puntual allá, entonces yo pienso solo en mí. Y pensamos que no conocemos, no somos empáticos, dicen, ¿no? No pensamos en la otra persona. ¿Qué podría haber pasado? Gracias, pastor. Muchas gracias, hermano. Sí, es muy cierto lo que los comentarios, a veces simplemente lanzamos la piedra, pero no nos detenemos a pensar antes de poder objetar algo. Y simplemente la afectación que puede ocurrir en la persona que recibió esa piedra puede ser una afectación muy, pero muy grande. Y por eso es que Pablo dice, yo estoy seguro. Él no está dudando, dice, yo estoy seguro que ustedes están llenos en primer lugar de toda bondad. Cuando nosotros miramos a una persona, si lo miramos con los ojos de bondad, nos planteamos preguntas. ¿Por qué esta persona se está comportando así? ¿Por qué esta persona no está cumpliendo con sus obligaciones? ¿Por qué esta persona últimamente ha cambiado? Porque lo miramos con ojos de bondad. Lo miramos diferente. Un ratito, hermanos, disculpen. Disculpen, hermanos. Entonces, cuando nosotros miramos a una persona con bondad, nos planteamos diferentes preguntas. Pero cuando hacemos una mirada rígida, simplemente estamos listos para tirar la piedra, para poder insultar, para poder maltratar, para poder provocar una afectación terrible en la persona. Pero qué importante no solamente es poder mirar a la figura como tal, sino que hay momentos que tenemos que dejar de mirar a la figura y concentrarnos en el fondo. Y nos damos cuenta que ese fondo ahora es otra figura y que también hay que mirarlo. Y cuando miramos el fondo que toma parte de figura, ahora vamos a poder encontrar muchas explicaciones a la problemática que está pasando lo que es esa persona. Entonces, estos casos, hay muchos casos prácticos
en la cual nos damos cuenta que somos muy rígidos al momento de aconsejar, al momento de amonestar, al momento de llamar la atención. Por eso la Gestalt dice de manera integral. No dividamos. Hay que enfocarnos de manera estructural y de manera integral. Muy bien. Acá, ¿alguna pregunta, algún aporte, algo que ustedes quisieran en este momento participar? Escuchamos. En sala tenemos 29 con toda mi persona. Si alguien quisiera hacer algún aporte, alguna pregunta, porque básicamente ya estamos llegando a la parte final. Pastor, hay un caso en que un hermano o una hermana, vamos a decir la palabra, andando mal en pecado, pues no, ya, y entonces él empieza a dar chispas de comportamiento malo ante la iglesia, y el pastor, de repente los hermanos le dijeron, hermano, así está andando, tal hermano, ya, y el pastor, porque le dijeron así, ella dice, llama la atención y le dice, ¿sabes qué, hermano? Tú vas a ser disciplinado por 3 o 6 meses. Ya, entonces el hermano, por no continuar así, ¿no? En disciplina, para no sentirse tal vez acobardado, se aleja y sale lo que es de la vida cristiana, pues, ¿no? ¿Cómo se tomaría ahí al personaje? Claro, a ver, en primer lugar, el pastor tiene que mirar a la figura central, que es la que posiblemente pueda estar cometiendo el pecado. Primero, recibió las informaciones de terceras personas. Hay que contrastarlas. ¿Es verdad o no es verdad? Al haber un caso de verdad, bueno, ahí se sigue lo que es los principios que rigen a los principios disciplinarios de la iglesia. Y ahí nos metemos en otro campo. Ya no entraría el campo de la psicología, porque en toda organización e institución hay disciplinas que se cometen. Desde el punto de vista conductista, el conductismo va a hablar del refuerzo para poder fortalecer una conducta buena, pero el castigo con el propósito de extinguir una conducta negativa. La iglesia sanciona lo que es el pecado a través de la disciplina. Pero yo voy a que, a ver, primero, usted cuenta, nos narra una experiencia que puede suscitarse de que le cuentan al pastor. Hasta ese momento la pregunta es, ¿el pastor ya miró a la figura o simplemente se ha concentrado en lo que alguien le comentó de la persona? Hasta ahí no se concentra en la figura. Hasta ahí no mira la figura. Hasta ahí no conversa con la figura. Lo que tiene que hacer es contrastar la información A con la figura realmente. Una vez que contrasta, saca sus conclusiones, mira y dice, wow, sí, acá hay pecado, entonces ahí se tiene que realizar lo que es las sanciones disciplinarias que demandan cada institución, cada iglesia, etcétera. Pero lo interesante es que en el proceso disciplinario, la persona va a recibir lo que es una consejería, va a estar siendo curado. Ahí entra la labor psicoterapéutica para poder levantar, para poder restaurar a esa persona. Simplemente a veces la persona, el miembro de iglesia, dice, no, esa persona está disciplinada. Está bien, está disciplinada, cayó en pecado, pero no miramos el entorno que le rodea, que pueden ser sus emociones. Está triste, se siente compungido, se siente olvidado, se siente sin ganas. Lógicamente, por el pecado puede ser, pero simplemente miramos una persona, cayó en pecado, pero no miramos las emociones, la vivencia que está pasando esta persona que necesita ayuda, que necesita que alguien le diga, bueno, hermano, ya caíste en pecado,
estás en disciplina, ahora en el nombre del Señor, sé fuerte, levántate y restaura tu vida. Pero simplemente decir, no, está en disciplina. Y como está en disciplina, miramos a la figura disciplinada como el ogro, como el peor, como el que no fue digno de la confianza, y simplemente nos concentramos en esa figura y no miramos las emociones. No nos concentramos en qué es lo que puede estar sintiendo, qué es lo que puede estar pasando en esta persona. Y ese es el fracaso de que muchas personas que han sido disciplinadas ahora ya no han regresado a la iglesia porque no se hizo un trabajo psicoterapéutico, un trabajo pastoral o un trabajo eclesiástico, porque la iglesia debería intervenir también, no en su comunidad total, pero sí en poder brindarle apoyo emocional, anímico, espiritual, pero simplemente miramos, está en pecado, es un pecador, está disciplinado, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta usted cómo también desde ese aspecto ayuda este postulado de la Gestalt, de la figura y fondo? La Gestalt tiene muchos postulados, muchos postulados tiene. Simplemente hemos visto algo que la Gestalt nos ha postulado ahora. Para la otra semana vamos a continuar esta clase, posiblemente en 2 partes lo veamos, y vamos a ver otras escuelas psicológicas, como el psicoanálisis, qué es lo que estudia el psicoanálisis, qué dice el psicoanálisis para que la psicología sea ciencia. Vamos a estudiar el estructuralismo, a Wilhelm Wundt, aquí aquel que creó el primer laboratorio científico, a su discípulo, Edward Titchener. También vamos a analizar lo que es el humanismo, el funcionalismo, perdón, de Iván Pavlov, de William James. Vamos a poder analizar también la reflexiología o el asocianismo de Iván Pavlov y el conductismo. Esa es la otra semana que vamos a poder analizar. Bien, hermanos. ¿Les parece si por hoy nos quedamos hasta acá? Si no hay ninguna pregunta que hacer. Amén. Amén. Claro, Entendible. ¿Nos puede compartir las diapositivas, pastor? Amén, Sí, pastor. lo vamos a poder pasar a la diapositiva. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Voy a pedir a nuestra hermana María Esperanza que nos despida con palabras de oración. Amén, pastor. Bendito Dios Todopoderoso, en esta noche, Padre amado, te doy muchas gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos has dado, bendito Dios, de que nuestro profesor, Señor mío, nos dicte estas clases que es muy interesante para nosotros en lo personal, Padre amado, como cristianos que somos, Padre mío, Dios de la gloria. Muchas gracias, Señor, te doy por cada hermano que, Padre mío, ha ingresado, Señor, a estas clases, y también te pedimos, papito lindo, nos sigas bendiciendo para seguir entendiendo, Padre bendito Dios de la gloria, tu palabra. Gracias por nuestro pastor. Dale, Señor, Padre bendito, bastante salud y síguelo bendiciendo para que nos siga enseñando. Gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo dejamos. Amén, amén y amén. 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 Amén, hermano. Amén, pastor. Yo lo Amén. Amén. Amén, hermano. Buenas noches. Gracias a todos.